Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Buena, perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, ¿Sí? Qué buena. Hoy yo cada vez con más sueño, pero vamos que se puede. Profe, ¿está bien si descargué Jupyter con Anaconda? Sí, de hecho es una buena opción. Si es que descargaron Anaconda, Anaconda viene con Python y Jupyter. Y Rice tendrían que instalarlo de otra forma, creo. Entonces. ¿Pudieron instalar todas las cosas que vimos en la clase pasada? ¿Alguien tuvo algún problema? Le subí también las ¿Cómo, clases cómo se llamaba, pasadas. profe, el último programa? Que El dijeron último. algo Visual Studio se llamaba. Visual Studio Code. Eso era simplemente un editor de texto. Esto. Studio ¿Y ese Code. había que dejarlo o no? O sea, idealmente es que lo tengan. Es para después programar localmente en sus tareas. Pero para ver las clases y todo eso, no es necesario. Vale. ¿Y ese da lo mismo cuando nos bajamos o tiene que ser algún... O sea, eh, habían tres editores de texto. La idea es que sea alguno de ellos. bien. O PyCharm. Eh, ya. Bueno, ¿cómo abro Python? Preguntan. Ya se instalaron Python. Voy a compartirles pantalla. Se instalaron Python bien. Aquí está. Share screen. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una consola. ¿Ya? Es cosa de poner cmd o command, depende del sistema operativo, o PowerShell. Y es donde ustedes, si es que instalaron bien Python, deberían poder poner acá Python. Y esto ya uno puede escribir código acá. Igual 0. Puedo hacer un print de A para salirme con quit. Ya. La idea de esto es de que, por ejemplo, si usted hace un archivo que sea .py en un editor de texto, por ejemplo, acá, en la clase de hoy, eh, que era esta, acá, por ejemplo, puedo abrir con Visual Studio Code este editor de texto. Puedo crear, por ejemplo, un nuevo archivo que se llame, estoy guardando como eh, ponerle como eh, prueba.py. Entonces, después acá yo puedo ponerle como el código, ¿ya? Print, hola, ¿ya? Entonces, aquí simplemente lo que hice fue crear este archivo acá, que se llama prueba.py. Si lo abro, por ejemplo, con Notepad, es un archivo de texto que tiene simplemente eso, ¿ya? Ese sería el código. La diferencia es que acá se ve más bonito, ¿cierto? Eso es lo que les dije en la clase pasada. Entonces, yo lo que voy a hacer es aquí sale la ubicación en la que estoy. Entonces me puedo ir moviendo. Entonces, voy a ir moviéndome al escritorio. Después voy a donde estoy, era cursos, ¿sí? Puedo ir a eh, 21, Interprogra, a ver la media ruta. eh, Clase, y salen las carpetas que hay ahí. Simplemente porque hice una ruta muy larga. Presentaciones, CD clase 3. Y aquí debería estar el archivo. Bueno, qué gigante. Si pongo dir,
me sale el prueba.py, ¿cierto? Recuerden que este era un navegador de archivos, simplemente era lo que había antes cuando no había interfaz gráfica. Ya. Al tiro preguntan cómo se sabe si quedó instalado Jupyter. Para eso lo voy a mostrar en un segundo, pero quiero mostrarlo. Entonces, cuando yo hago Python, acá se ejecuta Python, ¿cierto? Quiero que les mostré. Voy a checar esto. Sí. Entonces aquí es lo que quiero mostrar, aquí uno puede hacer código, ¿cierto? Entonces me salgo, voy a limpiar esto, simplemente voy a limpiar los comandos que ejecuté antes. Entonces puedo poner Python, el nombre del archivo, que se llama prueba, y esto se ejecuta con el código que tiene adentro. Si yo pongo, por ejemplo, 2 o 3 prints, yo acá y pongo, si aprieto hacia arriba se ejecuta el último comando. Pasa esto. Y sale hola, 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 que es exactamente lo que está acá. Ok. PyCharm lo que hace es que ejecuta Python en el mismo, en vez de hacer nuestra consola, se ejecuta con el mismo editor de texto. Pero PyCharm necesita Python para funcionar. Si no tiene Python, no funciona PyCharm. Ya. Ya, entonces les voy a mostrar, de hecho. Ya. Alguien pregunta si es muy terrible si ahora está sin computador. No, no importa. Pueden revisar este video después y probar. Ya. Eh, ok. Recapitulando. Les voy a mostrar de nuevo. Acá, yo lo que hice acá fue hacer este archivo, que hice prueba.py con esto de acá, ¿cierto? Que es un editor de texto, básicamente. Es como si hubiera hecho yo nuevo, no sé, archivo texto, le cambio el nombre, por ejemplo le pongo archivo, ¿ya? Este es simplemente un archivo de texto. Entonces esto lo puede abrir con algún editor de texto como Code o como incluso el bloc de notas y pongo acá print, chao. Yo esto lo guardo. Después, por ejemplo, si yo abro acá una consola, una terminal en ese punto, que es esto de acá, puedo poner acá Python, abre ese archivo, que se llama archivo.py, y esto ejecuta el código que está allá adentro, que era simplemente imprime chao. Como les decía antes no existían navegadores de archivos, ¿cierto? Entonces existía solamente la consola. Y lo que uno hacía era que ponía un comando para ejecutar una aplicación y luego se ejecutaba esa aplicación con algún archivo o lo que uno dijera. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir a esto, ejecuta Notepad, que es, y abre el archivo, ¿cierto? Y esto lo que hace es que abre Notepad con ese archivo. Es lo mismo que cuando yo hago esto. Botón derecho, abrir con Notepad. Solo que antes no existía esta interfaz, entonces se hacía mediante un comando. ¿Sí? Es básicamente otra forma de ejecutar las cosas. Como Python no tiene una aplicación, como un abrir esto con Python, uno lo hace con la consola. Sí, en Mac uno escribe terminal con el Spotlight, creo que se llama. Uno aprieta el botón Command espacio, te va a salir un buscador. Y ahí, igual en el tutorial que subió Daniela se ve un poco cómo se hace esto con pantallazos y todo eso. Ya. Para saber si es que instalaron bien Jupyter o Jupyter, lo que tienen que hacer es escribir esto en la consola. Jupyter. Y ponen notebook. Entonces esto debería abrir en donde estoy parado y puedo ver este archivo acá.
Ya. Voy a hacer lo que... Voy a mostrarles como el paso a paso como para abrir la clase que yo les subí. ¿Ya? Voy a curso, ¿cierto? Estoy acá en introducción a la programación. Se ve lo que estoy haciendo, ¿cierto? Estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, acá están las cosas, los videoclases, los links. Y este era un test que subió Daniela. ¿Ok? Y este era videos, de hecho puso videos de cómo iba probando las instalaciones en Mac. Y este era el tutorial. Entonces, aquí está en Windows, de hecho. Voy acá, ¿cierto? Hago clic acá para descargarlo. Entonces, esto se descarga. Después, esto va a estar en una carpeta, ¿cierto? Acá, por ejemplo. Entonces, yo voy y lo corto, lo muevo a algún lado. Eh, y luego, por ejemplo, si estaba acá en esta carpeta, puedo moverlo acá. Y yo puedo acá abrir una consola de comandos, ¿cierto? Si pongo Shift botón derecho en Windows, le sale esta opción que dice Open PowerShell Windows Here. Si pongo el botón derecho no sale. Es un truco para llegar acá más rápido. Entonces puedo estar acá, hago Jupyter Notebook y aquí está el test, ¿cierto? Y yo le puedo hacer clic y se abre y se puede probar. Y entonces, para la clase, es casi lo mismo, pero con un paso más, que es esto de acá. Entonces, voy acá, voy a los módulos. Tengo una de estas clases, ¿cierto? Ah, ya, es que si es que no te pasa esto, que probablemente no está bien instalado Jupyter Notebook. O también puede ser eso, que uno puede tener bloqueada la ventana emergente, porque se abre acá. Pero si es que ejecutan Jupyter Notebook y les sale algo así, como todo esto, acá como todo este código gigante, pueden ir acá a localhost, a esa dirección, que es lo que les va a decir acá, como eh, localhost, bla, 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 token, así. Y si van acá, también debería abrirse la página. Eh, ya, la idea es que si tienen más problemas, por favor traten de enviar un correo a Daniela con sus pantallazos y ya debería poder solucionarlo. O quizás podríamos activar algún meeting o algo en particular para poder resolver como cada problema en particular. Ya, pero volviendo acá, eh, entonces aquí están las clases, ¿cierto? Tengo esta introducción. Entonces yo voy acá, la descargo, muestro la carpeta, esto lo corto para moverlo a algún lado. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una nueva carpeta acá que se haga, no sé, como clases en el escritorio. Después yo voy acá y pego esto. Entonces acá, por ejemplo en Windows me sale extraer. Creo que en Mac, si es que hacen doble clic, se extrae. O si tienen, ahí no era opción. Bueno, si tienen WinRAR o WinZip también les sale como extraer acá. Y debería extraerse esto así. O pueden también extraerlo en una carpeta para que esté como la carpeta de la clase. Que sería eso de ahí.
Ok, y como me quedó esta carpeta con el archivo acá, yo por ejemplo acá puedo abrir el Jupyter, puedo abrir una consola, escribo Jupyter Notebook, y se vería esto, que serían las carpetas. Y aquí puedo abrir esto y se debería ver así. Que era la primera clase. Ah, ya. De hecho, probablemente es que tienen que hacer, si es que no se les abre directamente, lo que tienen que hacer es, como dice acá, eh, copy and paste one of these words, que sería, por ejemplo, esta de acá. La idea es que copien y peguen esto. Edit, pongo acá, copiar, lo copio. El Jupyter se abre con CMD. O sea, la idea es que abra la consola. Ah, ya. Este link es lo que les digo. Cuando, si es que ejecutan esto y no se les abre la ventana directamente, pero les sale esto de acá, pueden hacer lo que dice aquí. Copia y pega alguna de estas direcciones, que sería esto de acá. Entonces, si copian esta dirección, en Windows, si está en la terminal, lo pueden marcar y después acá arriba, botón derecho, copy. En Mac es mucho más fácil. Si marcan esto y ponen Command C, se debería copiar. Ah, ya, si es que no te sale nada, probablemente es que instalaste mal Jupyter Notebook. Algo fácil que pueden hacer, si es que todavía tienen problemas, es instalar Anaconda de Python. Ah, ya. A ver, Joaquín Barrios tiene una pregunta. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Dale. Al abrir el programa, se me abre con Internet Explorer. ¿Cómo puedo configurar eso para que se abra con Ah, Chrome? ya, eso es porque tu navegador por defecto es Internet Explorer. Y da lo Ah, mismo si ya. es que, por ejemplo, Edge, creo que era esto, Sí, si está acá y, y se te puedo copiar abría el esto link. así, Sí, pero es como tedioso hacer eso. sí, se te abría ahí, imagino. Claro. Bueno, idealmente de que eso es probablemente lo que les puede pasar a algunos, de que les sale como necesito el token para abrir esto. Entonces, eso lo hacen copiando esto. Copy. Y si pegan esto acá, debería funcionar. Ya. Para que esto se te abra con Chrome o algún otro navegador, es que tienes que poner como el default browser, Ah, ya. choose a default web browser. Y ahí en Mac también debería estar la opción, bueno, yo puse que es Google Chrome, pero probablemente tú tienes acá como Internet Explorer. Gracias. Eso. No, todavía no está la clase 3, que es la que voy a ver ahora. Si quieren se las puedo subir al tiro para que la tengan ahí, que puedan verla. Ya, subamos al tiro esta clase. Entonces, ahí, si es que abriste SMD, la idea es que escribas Jupyter Notebook. Entonces, ya esto acá. Bueno, si es que tienes esos problemas, podrías enviarle un correo a Daniela a diflores.cl con el pantallazo para que pueda ayudarte a resolver esto. La idea es de que ojalá no pase esta semana y los que tengan problemas lo solucionen. Lo voy a escribir acá. Ay. Eh, ese es el correo del ayudante para que puedan preguntarle y que los trate de ayudar de forma personalizada. Quizás pueden de alguna forma después compartir pantalla
o algo así para que pueda solucionarle su problema de forma más fácil. Y entonces, la clase de hoy es la 3. ¿Prefieren que se la suba al tiro para que la tengan? ¿O parto al tiro, sí? Da igual. Eh, ya, lo voy a... Esta es la clase 3. Después nomás, ya. Sí, ya mejor para no atrasarnos más. Igual apenas termine esta clase voy a subirlo de una. Pero, ya. Entonces, esta es la clase 3. Voy a parar de compartir pantalla para que se vea simplemente esto de acá. Ya. Entonces, clase 3. Y aquí es cuando vamos a empezar a programar en Python. Al fin van a poder ejecutar sus propios programas básicos y poder empezar a sentirse cada vez más hacker. De hecho, ya con lo que partimos aprendiendo a usar la consola, eso ya es como un nivel extra en comparación a la mayoría de la gente común que utiliza su computador. Entonces, ya, esto es Jupyter Notebook. Ya cuando lo logren ejecutar debería verse algo así. Esto de acá arriba es para ver archivos, editar. Se define por celdas. Cada esto de acá es una celda, ¿ya? Donde puedo ejecutar código. Y esto de acá grande también es una celda donde pongo texto. Eh, Pueden ir seleccionando de a una y poner, por ejemplo, ejecutar, run, y va a ejecutar el código de sección. O pueden poner control enter. Esto es lo que deberían ver cuando les suba este notebook. Es como un inception del mismo notebook. Entonces, ya. En Python y todo el lenguaje de programación existen distintos tipos de datos con los que se puede trabajar. O sea, uno tiene muchos valores posibles de las cosas que puede usar y hay como tipos que han sido definidos ya como estándar en todo el lenguaje de programación. Los más típicos son números, que pueden ser int o float. Los int son números enteros, por ejemplo el 1, el 2, el 5, y float son números con fracciones, por ejemplo 3,14, 2,5 y así. Cuando quiero hacer un texto, este tipo es conocido como str o string, y los booleanos son bool o boolean, depende del lenguaje. Básicamente son asignaciones de verdad. Por ejemplo, algo puede ser true o false, o 0 y 1. El texto es simplemente el texto que como una palabra, como hola. Y para cada uno de estos hay una forma particular de definirlo en Python. Entonces, estos son los tipos de datos básicos. Ya, esto es un int. A ver. Entonces, si yo pongo acá control enter o shift enter, esto se ejecuta. Y sale acá, esto se ejecutó en la primera celda que se ejecuta y esta es la salida, un 3. Esto es un float, ¿ya? Yo puedo ejecutarlo acá y también se muestra el float. Esto sería un string. ¿Se fijan? Acá simplemente pongo el número, acá pongo el número con un punto, sigue siendo verde, y acá pongo estas comillas, y dentro de las comillas pongo el texto que quiero usar. Entonces, esto también es un string. También se puede usar comillas simples, como esta de acá. Y si quiero imprimir algo con comillas, puedo usar, por ejemplo, las comillas dobles afuera, ya dentro poner las comillas simples. Entonces, algo entre comillas. Se imprime así. Esto sería un booleano. Y esto también es otro booleano. Los booleans son valores que son true o false. No hay nada más
posible dentro de ellos. También por detrás se representan como ceros y unos. Son utilizados más que nada para hacer condiciones lógicas dentro de un programa. Los strings son utilizados para trabajar con texto, y los int y float, bueno, imagino que saben para lo que son, para trabajar con números enteros y números con puntos flotantes, o sea, con decimales. Ok, y ahí, ¿por qué quizás le surgió esto? ¿Por qué se imprime sin que use la función print? Se fijan acá, yo no usé print en ningún lado, y aún así se muestra esta información de acá. Y esto es porque estas casillas, estas celdas, funcionan de forma de que el último valor que yo estoy mostrando se muestra siempre. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un 3 y un 5 y se sigue mostrando false. Y si, por ejemplo, después de este false yo pusiera un 7, se muestra el 7 porque es el último valor que está ahí. Entonces, si es que quiero mostrar algún valor antes del false, puedo hacer, por ejemplo, print 5 y sería mostrar el 5 y luego el false, porque si es que yo pongo algo acá sin print, no se imprime a menos que esté en la última línea de esta celda. ¿Se entiende? Esto es más que nada de Jupyter y variables básicas. Profe, ya. ¿Que voló a la diapa anterior? ¿Está acá? ¿O la anterior a esta? Esto está, sí, esto está, lo que estoy ejecutando ahora es en Jupyter. Básicamente hay tipos de datos, que esto es algo más como agnóstico al lenguaje de programación. Eh, Siempre hay, los típicos son los int, float, string y bool. Los números se usan con int y float para representar números enteros o números decimales. El texto se hace con strings y los booleanos con bool. Y es básicamente valores que pueden ser true o false. ¿Cuál es la duda con esto? Eh, ¿Alguna duda o vamos bien? ¿Bien? ¿Duda? ¿Cuál es la duda? ¿Cómo borro cosas en Python? Ya, un booleano es una variable que puede ser true o false, o sea, verdadero o falso. Se usan para hacer condiciones lógicas. De ahí, un poco más adelante, vamos a ir viendo cómo se utilizan durante el curso, pero es simplemente un valor que almacena un valor que puede ser true o false, como sí o no, por decirlo de alguna forma. ¿Recuerdan el laberinto? Yo lo que hacía era como, si hay camino enfrente, camino hacia enfrente, o si es que voy hacia la izquierda, hago algo, ¿cierto? Entonces, si es que ir a la izquierda es true, yo cumplo esa condición. Sí, la idea es que ustedes vayan definiendo qué es lo verdadero y qué es lo falso. Que vayan asignando algún tipo de lógica para que esto funcione. Pero es difícil entender cómo funciona esto si es que no lo usamos en algún código en práctica. Esto es simplemente para mostrarles cuáles son los tipos de variables que hay y los valores posibles que tienen. Más adelante vamos a ir utilizándolo en código y deberíamos ir viendo cómo se utilizan y les va a hacer mucho más sentido que simplemente verlo acá. Ok, ya. Esto también es importante. Como imagino que notaron, en las celdas anteriores, al lado de los datos había mensajes que partían con un signo de gato, ¿cierto? Estos mensajes se denominan comentarios y no se ejecutan. Por ejemplo, esto de acá. Si yo pongo este gato antes y pongo texto acá, significa que esto va a ser un comentario.
¿ya? Hay que poner un gato al inicio de cada comentario. Si yo ejecuto esto, no pasa nada, porque el intérprete sabe que este es un texto que simplemente sirve para comentar el código. Esto es muy útil para ordenarnos, porque después vamos a tener códigos, por ejemplo, de 100 líneas, y se nos puede olvidar qué era lo que hacía entre la línea 20 y 30. Entonces yo puedo poner comentarios. Por ejemplo, aquí calculo el valor de, no sé, de pi. Aquí calculo el perímetro de este círculo. Entonces, esto es más que nada para guiar al programador en lo que está haciendo. Y, por ejemplo, si alguien más lee tu código, debería ver los comentarios y así entenderlo de forma más fácil. O sea, nos sirve para saber qué hace cada código. Sí, la idea es que puedan comentar lo que a usted les plazca, de forma de que puedan entender mejor el código y ordenarlo mejor. ¿Ya? Los comentarios, sí, como dice ahí, sirven para guía. Se utilizan en todos los lenguajes, hay comentarios, porque si no sería imposible guiarnos en el código si es que no podemos ahí mismo poner alguna anotación o algo. Ah, ya, en Jupyter, si es que escriben cualquier cosa sin esto, se genera un error. Al igual que en Python, les va a decir syntax error. Porque esto va a esperar que lo de acá sea código en Python, pero como no es código en Python, hay un error de sintaxis, ¿cierto? Es distinto a si yo pongo esto en un string, por ejemplo, porque aquí Python sabe que todo ese texto va a ser un string. Pero, o si yo pongo un comentario, ¿cierto? Pero si yo pongo texto así, sin nada, el intérprete, o sea, el ejecutor de Python, va a verlo y va a decir, no, esto no funciona. Esto es muy típico. Cuando abro Jupyter me muestra solo documentos. ¿Cómo hago para escribir comandos? O sea, cuando abres Jupyter, se te debería abrir en una carpeta eh, como con un navegador. Y cuando llegas a algún archivo, deberías poder editarlo. Eh, bueno, ahí creo que le estaban resolviendo la duda al compañero. Ok, ¿dudas con esto? Eh, ok. Bueno, para saber qué tipo de dato es algo, podemos utilizar la función type. Entonces, si yo pongo acá type de 4, ¿esto qué creen que debería arrojar? ¿Cuál creen que sería el output esperado? 4. 4. O sea, esto es 4, ¿cierto? Pero Sí. estoy tratando de explicar qué tipo de dato es. Entonces, Int, ¿qué? ¿no? Int, Ah, int. a ver, int. Ya. ¿Y esto de acá? Float. Float. Ya. Veamos. Perfecto. Bueno, acá, ¿qué iría a decir? String. STR, ¿cierto? Aquí en Python se llama STR, pero es conocido como string. Lo mismo acá. Esto es un bool y un bool. ¿Se fijan? Pongo acá. eh, Pongo acá la variable, ¿cierto? El valor. Y cuando hago type, puedo identificar fácilmente qué tipo es. Esto nos puede servir, por ejemplo, después cuando estemos trabajando con programas que tengan una lógica más avanzada. Y yo, si es que me descubro que la variable o el valor que me está llegando es tipo int, puedo hacer una división entera, por ejemplo, y si es un tipo float, puedo dividir eh, simplemente de forma normal y quedarme con la fracción. ¿Ya? ¿Dudas de esto? ¿Vamos bien? Buena. Ya, me estaban comentando bien. Perfecto. Ya. Esto también es súper importante y es lo básico. En todo lenguaje existen operadores. Eh,
que nos permiten trabajar con estos datos y de alguna forma utilizarlos y variar sus valores dependiendo de lo que quiera hacer con ellos. Entonces, sobre números, tenemos por ejemplo la suma, ¿cierto? 4 más 2, 4 más 2, 6, ¿cierto? Y ahí esto, ¿cuánto es? 12. Bien. Resta 4 menos 2. Bueno, esto es fácil. 2, ¿cierto? Y ahí esto. 5 menos 8 menos 2. Menos 1. Ya. Veamos si es que es menos 1. Y sí. Aquí también se puede utilizar números negativos. Negación. Bueno, este operador es el que les decía. O sea, esto es un operador. Aunque se utilice como resta acá, ¿cierto? También se puede poner, por ejemplo, un menos. No sé cómo decirlo de otra forma. Negación por menos 1. Bueno, es conocido como negación, como en lógica. Entonces, el 7 termina siendo menos 7. Y esto de acá termina siendo menos, o sea, termina siendo 2, porque era menos 2. También se puede multiplicar. 12, ¿cierto? Ya, y esto algo que van a usar harto, yo creo, que es la 8. exponenciación. ¿Qué sería esto? Básicamente, esto de acá, cuando pongo dos signos por, es elevado a. Entonces, ¿cuánto sería esto? ¿8? Sí. 8 ponen en el chat. 8, ¿cierto? División, ya. ¿Cuánto sería esto de acá? 5 medios. 5. Es que esto ya es 5 medios. 3,5. Ya. 2,5, sí. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puedo obtener una división entera, por ejemplo, si yo quisiera simplemente obtener la cantidad de veces que cae sin el resto? Eso también se puede Medio. hacer. Módulo. Módulo, ¿cierto? O, de hecho, no el módulo, te da el resto. El módulo también se puede hacer, pero lo vamos a ver en un rato. Entonces, esto también se puede poner un int. ¿Cuánto da esto acá? 5 partido 2. Aquí a 2, simplemente. Porque es la adición entera. Ya, esto es el módulo. Y esta operación es importante porque se usa harto para cuando estén trabajando con lógica y cosas así, se usa harto. Entonces, esto es el resto. ¿Cuánto es el resto de 5 dividido en 5? 0, ¿cierto? 5 módulo 5 es 0. Entonces, si yo pongo 3, ¿cuánto queda esto? 2, ¿cierto? 1. Y bueno, 0 no se puede hacer, porque estoy tratando de ir por 0. Entonces, si se fijan, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, 14? ¿Cuánto me queda? 5 módulo 14. 5. 0. 5. Si pongo 17. Ya, ¿por qué creen que pasa esto? ¿Y esto lo vamos a usar alguna vez De hecho, sí. programando? La idea es de que, de hecho, cualquier número mayor que 5 da 5, ¿cierto? Porque el 5 en 18 cabe 0 veces y sobra siempre 5, ¿cierto? Entonces va a sobrar 5. La gracia de esto es, por ejemplo, si yo tengo un 3, digamos un 3, llevo módulo 5, me sobra 2, ¿cierto? Y si acá tengo 16, ¿cuánto queda esto? 0.
Queda 1. Ya, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy viendo cuántas veces cabe el 3 en este número acá, y luego después de ejecutar eso, lo que me sobra lo muestro acá. Entonces, 15 dividido 3 es 5, ¿cierto? Entonces, 16, a 16 le resto 15 y me sobra 1, ¿cierto? Si esto fuera 17, me sobrarían 2. Si fuera 18, como 18 es múltiplo de 3, termina siendo 0, ¿cierto? Entonces la gracia de esto es de que cualquier número que yo ponga acá va, luego de ser pasado por esta operación, módulo 3, los valores posibles de estos no van a variar. Van a ser 0, 1 o 2, ¿cierto? Sí, el slash es para división entera. Entonces si yo pongo 1, ¿cierto? 1 dividido 3 cabe 0s y sobra 1, ¿cierto? 2 dividido 3 cae 0s y sobran 2. El 3, 0. El 4, 1. Y así. ¿Se fijan? Los posibles valores de esta operación es 0, 1 y 2. Entonces cuando ustedes quieran recibir un número grande, no sé, y quieran simplemente usar el resto, o pasar esto a un intervalo de 0, 1 y 2, pueden usar módulo 3. Bueno, esto les va a hacer más sentido después, pero la idea de la operación módulo, resto en general, es como pasar de un número grande a un intervalo pequeño. Ok, entonces en resumen, estos son los operadores. Eh, Esto es el operador, qué es lo que hace, y la aridad. Entonces, la aridad es cuántos elementos recibe el operador. Por ejemplo, el exponente sí o sí necesito 2, ¿cierto? Necesito un número y al cual lo voy a elevar. Entonces es binario. Ah, ya. ¿Con palabras te refieres a strings? ¿Cómo funcionan los operadores con los strings? Alguien pregunta cómo funciona con palabras. Ah, ya. De hecho, después cuando veamos strings, más adelante, la idea era ver eso. Pero por ejemplo, eh, yo puedo acá hacer un string. Esto es loquísimo. Yo puedo hacer, por ejemplo, un hola, multiplicarlo por 3. ¿Y qué creen que ocurre? 3 holas. Hola, hola, hola. Si pongo un espacio acá, ahí me sale ya con más sentido. Pueden hacerlo por 100. Bueno, esto después esto tiene una utilidad, de hecho. Cuando quieran escribir un texto con un separador muy largo o algo así, pueden simplemente poner un guión y multiplicarlo, no sé, por 100 y cosas así. Ok, entonces, modo resumen, estos son los operadores que vimos y cómo se usan. Esto de acá, la precedencia, es básicamente el orden en el que se ejecutan. ¿Recuerdan que siempre estaba como esto de si tengo algo y lo multiplico y después lo sumo? Había hace un tiempo en internet como imágenes que decían, ¿cuál es el resultado de esta operación? Y mucha gente decía, no, esto es 10, esto es 15, porque no se entendía bien qué operación se ejecutaba primero. Bueno, acá en Python está definido qué es lo que se hace antes que otra cosa. Entonces, eh, yo lo que les recomiendo es usar paréntesis para asegurarse, o sea, para que no haya un problema en los cálculos. Entonces, por ejemplo, ¿qué creen que ocurre acá? ¿Cuál es el resultado de la primera operación?
La aridad es la cantidad de variables que necesita para ejecutarse. Entonces, como les dije, la negación tiene aridad 1, porque para ejecutar el operador negación, que es esto, necesito solamente un elemento, por ejemplo el 9 o el 10, pero la operación resta tiene aridad 2 porque necesito dos elementos para que se ejecute. 4 menos 2, ¿cierto? Igual que el exponente. No puedo simplemente hacer eso. Me debería tirar un error de sintaxis. Pero por ejemplo, si puedo hacer esto, porque esta operación solo necesita un elemento. Uy. Ya. Entonces, esto acá dicen que es 10. 10. Y esto acá abajo, ¿qué sería? Ya, pues esto es pregunta SU fácil. 2, 9, 11, menos 8. Ya, bien. Y acá, ya este puede ser un poco más complicado. ¿Qué creen que se ejecuta primero? ¿Cuánto sale esto? ¿7? Bien. 9. Ya, esto solo... ¿Y esto de acá? 8. Ya, con paréntesis es más sencillo, ¿cierto? Pero acá puede que alguien piense que se ejecuta primero de izquierda y luego se multiplica por 2. Entonces, puede que alguien haya pensado que daba 8. Pero esto sí da 8 y esto da 7. Y esto es lo que yo les decía de la precedencia, que se fijan acá, la operación multiplicación tiene precedencia 3 y la suma tiene 4. Entonces se ejecuta primero la multiplicación y luego la suma. Entonces lo primero que se hace son los exponentes, luego identidad o negación, si es que quiero poner algún menos en algo, luego multiplicación, división, módulo, y finalmente las sumas. Entonces aquí se ve claramente eso, ¿cierto? Se ejecuta primero la multiplicación y luego la suma. La identidad es simplemente hacer esto, un más antes de algún número, por ejemplo el 0, y sale 0. Dejarlo igual. El menos es transformarlo a negativo. Porque hay veces que no es necesario poner print algo. Ya esto es simplemente como les dije antes, porque esta celda, la celda en Jupyter, siempre van a mostrar el valor de la última variable. Entonces, como acá tengo esto acá, que es lo último que hizo mostrar la celda, simplemente se imprime. Como dice ahí el compañero, se imprime el último que escribes. Ya. Y acá, esto puede ser un poco más complicado. ¿Cuánto da esto de acá? El paréntesis está por sobre la presencia, o sea, se ejecutan las cosas que estén en paréntesis como un elemento, en conjunto. Entonces, lo que está acá entre paréntesis se ejecuta como si fuera un valor simplemente. Entonces, se ejecuta esto primero y luego lo de afuera. Se resuelven los paréntesis antes. Ya, acá hay gente que dice que es menos 4 y hay gente que dice que es 4. ¿Qué creen? ¿Menos 4 y 4? 4. Menos 4. Ya, bien. ¿Y esto? 4. 4. Sí, porque acá estoy usando el signo, ¿cierto? Creo que esta era la típica pregunta de PSU, así como súper con el trucazo, así. Que siempre uno se equivocaba, así que no estaba atento. Ya. Y ahí esto de acá, ya esto puede ser un poco más complicado. ¿Cuánto da lo de arriba? 64. ¿64? Sí. A ver. Oh, 512. ¿Ya por qué? 2 elevado a 3 elevado a 2. ¿Por qué creen que hay 512? Porque se hace de derecha a izquierda. ¿Ya? ¿Esto cuánto es?
9, y 2 elevado a 9. 512. Entonces, si es que ejecuto esto, entonces esto sería, de hecho, si ejecuto a derecha a la izquierda. Y acá abajo, ¿cuánto da? Ahí sí a 64. Ahí sería 64. Ahí sí. Y entonces, ¿se dan cuenta que esto es importante? O sea, como usar los paréntesis puede darnos un error así más o menos garrafal. Ah, ya. ¿Alguien entendió lo que entonces? Lo que pasó es que se ejecutó esto primero y luego esto de acá. Entonces, ¿cuánto es 3 elevado a 2? 9. 9, ¿cierto? 3 elevado a 2, 9. Y 2 elevado a 9 es 512. Por eso, bueno, este es un claro ejemplo de por qué es mejor lo más recomendable usar paréntesis. Estoy usando Python. Esto es Python. Me preguntan qué lenguaje estoy usando. Siempre es de derecha a izquierda. En general sí, porque se trata de resolver como las cosas, las operaciones como más grandes primero. Por eso la idea es que usen paréntesis para todo. Ya. Entonces, esto es lo que siempre les digo variables, pero no les explicaba por qué las llamaba variables. Entonces, todos los lenguajes tienen variables, de hecho. También algo agnóstico del lenguaje. Independiente si es Python, Java, C, C++, todos utilizan variables. Básicamente es una forma de almacenar algún tipo de dato y darle algún valor para después yo poder utilizarlo. Como dice acá, nos permiten almacenar valores para después trabajar con ellos más tarde. Entonces, de una forma como una definición más formal, una variable es un nombre simbólico utilizado para acceder a algún valor almacenado en la memoria del programa. Esto quiere decir de que, véanlo así, el computador, ¿cierto?, tiene archivos. Sí, son como las variables matemáticas. De hecho, si usaron matemática, o probablemente ya tuvieron cálculo y algún laboratorio de cálculo, ¿no? Sí. Sí, bueno. eh, en- bueno, ahí en cálculo y todo esto van a usar como programas y ahí también podemos usar variables. Básicamente, la división formal es como un nombre que yo le doy a algo que estoy almacenando en la memoria del programa. Y entonces, la analogía es esta. Tienen su computador. Y en el computador tienen archivos, ¿cierto? Por ejemplo, archivos de texto, de música. Y el archivo... hoy no hay lab de esto, por si acaso. Todavía no hay labs. Entonces, tiene su computador, tiene archivos, ¿cierto? Y cada archivo tiene un nombre. Por ejemplo, mi canción.mp3, y yo le hago clic y lo puedo abrir, ¿cierto? En programación se hace lo mismo, solo que en vez de almacenar un archivo, almaceno un dato y el nombre de ese dato es el nombre de la variable, que en alguna parte del sistema va a estar almacenado. Ya, ¿usamos variables en la vida real? ¿Hay algo que utilicen ustedes que tenga algún nombre que almacene cosas, por ejemplo? Sí, como que algo físico, por ejemplo. ¿Qué usan el refri? Sí, se puede ver como una variable, como una lista. Bueno, más adelante vamos a ver lista y les va a hacer más sentido. Una carpeta, ¿cierto? O por ejemplo un cuaderno. Un cuaderno puede ser como una variable string donde van aumentando el tamaño del string y van escribiendo cosas. La mochila, sí, también puede ser. Entonces, esto es algo que está en la vida real que lo pasamos al mundo de la programación. Entonces, ya, la asignación de la variable, como dice acá, es el acto de dar valor a una variable. Es simplemente usar este signo igual y decir qué valor tiene. Entonces, esto es el acto de crear una variable. Yo lo que hago es poner un nombre, por ejemplo mensaje,
acá digo 6, mensaje es igual a 6. Entonces esto es el acto de asignación de una variable. Y después yo puedo hacer, por ejemplo, print mensaje. Y esto debería dar 6, ¿cierto? Yo voy a poner acá hola. Y después se hace print de ese hola. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer muchos prints con esa variable. Y como yo le di el valor hola, cada vez que se llame, lo va a ejecutar. Entonces acá puedo, por ejemplo, poner un, no sé, un chao. Y siempre es chao. No es necesario que yo para cada uno tenga que ir cambiándolo así. Y después si quiero hacer hola, tengo que hacer hola en cada uno de estos. Y es más tedioso, ¿cierto? Si es que algo que voy a usar recurrentemente, puedo simplemente poner el mensaje, ponerlo en todos lados, y después ese valor va a estar ahí almacenado y se puede usar. Y entonces ahora estos valores que vimos los podemos almacenar para luego utilizarlos. Y, por ejemplo, ya, porque, o sea, las operaciones matemáticas sí se van a ejecutar. Alguien pregunta, ¿por qué cuando pongo en un mismo cuadro varias operaciones matemáticas me da solo la última? Estas operaciones sí se ejecutan, solo que no las estabas almacenando. Por ejemplo, ahora lo voy a hacer. Voy a ejecutar esta operación y se almacena acá, entonces después puedo imprimirla las veces que quiera. Puedo imprimir también, por ejemplo, pi, y también se va a usar. O sea, se va a mostrar. Entonces, imagínense, digo, radio igual 3, pi igual a 3,1415, creo que era 9, 2, 5, y no me acuerdo qué más. O 6, 6, 5, 3, 5, ¿no? Ya, ni me acuerdo. Ya, esto es pi por el radio elevado a 2, ¿cierto? Aquí quizás se entiende un poco mejor. Pi por r al cuadrado. Ya, esto es el área, ¿no? Pi por r cuadrado. Creo que el perímetro era 2 pi por r. ¿Sí? Y entonces si tengo el radio, tengo pi, puedo calcular el área y luego imprimirlo, ¿cierto? No es necesario que yo escriba acá este número, o sea, este número, y tampoco que acá pi lo ponga siempre. Puedo decir pi es esto y después utilizarlo. ¿Se entiende? Es poniendo cada vez que quieras imprimir algo un print. Por ejemplo, acá hice un print y acá hice otro print. Alguien me pregunta cómo imprimir muchas veces. Sí, con control C, control V puede ser. Pongo esto, lo copio y después lo pego. Ya, sin escribirlo. Ya, es que eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero primero necesito que entiendan esto. Alguien pregunta cómo hacerlo 100 veces sin escribirlo. Es lo que vamos a ver en la siguiente clase, pero eh, la idea es de que vayamos entendiendo la base. ¿Ya? ¿Se entendió esto? Eh, sí, o sea, alguien pregunta si tengo varias operaciones en un mismo cuadrado, tendría que ponerle print a cada una para visualizarlas todas. Sí. Cada, o sea, si quieres visualizar cada operación, necesitas utilizar print. Para cada cosa que quieras ver, necesitas utilizar un print. Ya. Eh, como dice acá, como pueden notar, el valor que se asigna a una variable puede ser directamente un dato, un resultado, una operación entre variables. ¿Se fijan que acá área en sí está definida en base a variables anteriores? No es necesario que esto sea una asignación directamente, sino que puede ser una asignación en base a alguna operación de cosas que almacené antes. Todo esto es para reutilizar código y hacerlo todo más simple. La idea no es estar escribiendo a cada rato los valores, sino que almacenándolos y utilizándolos para hacer todo más fácil. Bueno, como ya les dije, print te permite escribir en pantalla el valor de una variable y entre otras cosas. También se pueden incluir más cosas, pero lo vamos a ir viendo a través del curso.
Y acá hay otro ejemplo. Aquí necesito que me ayuden. ¿Cuál es el output de esto de acá? O sea, ¿cuál es la salida? Tengo ans y vale 5. Lo que estoy haciendo acá es de que el valor que tenía antes ans lo multiplico por 2, ¿cierto? Entonces, acá ¿cuánto vale ans? En este punto. 5 por 10, 2, 10. Ya. Luego, acá lo que estoy haciendo es ans elevado a 2. ¿Cuánto vale acá? 100, 100, porque ahora vale 10. Lo elevo a 2, vale 100. Y módulo 6, 4. Dicen que es 4. Bien. Ya, esto también es algo que se puede hacer. Uno puede hacer una variable y después decir, esta variable va a valer lo que valías antes, pero con alguna actualización. Entonces acá use la misma variable todo el rato, pero a medida que avanza el código se iba modificando. Eh, ya, esto era lo que quería decirles. Como esta operación es muy típica, de que alguien va actualizando una variable a cada rato, y utilizando el mismo nombre, Python provee una forma de hacer esto más fácil. ¿Cuál es esta forma? Es la siguiente, que es, en vez de yo poner ans igual a lo que valías antes por 2, yo puedo decir ans por 2 igual 2. Esto significa de que al yo hacer esta operación, lo que va a ocurrir es que el valor que tenía antes lo va a multiplicar por 2. Si yo hago esto acá, significa que el valor que tenía antes, ans, lo voy a elevar al cuadrado, y aquí voy a hacer módulo, y lo voy a hacer módulo por 6. ¿Se entiende? Esto es lo mismo que está arriba, solo que una forma más simple de escribirlo. Esto acá es lo mismo acá. Entonces, espero que terminen usando siempre esto. Yo siempre lo uso. Por ejemplo, quiero hacer algo por 2 a lo equivalente, hago un por 2 igual. O sea por igual 2, por igual 3 o por lo que quiera multiplicarlo. Es como una calculadora. Sí, es como la calculadora, de hecho. Puedes poner como por igual algo y el valor que tenía antes almacenado lo multiplico por algo o divido, elevo o lo que sea. Ah, ya. Estas son reglas que tienen que seguir para crear el nombre de una variable. Pueden partir con un guión bajo, una letra, sin ñes ni tildes. Creo que ahora sí se pueden utilizar las ñes, pero hasta hace poco no se podían usar. Ya, el resto pueden ser letras minúsculas, letras mayúsculas o números. Y no se pueden usar ninguna de estas palabras. Ni and, ni hacer, break, class, yield, lambda, not, porque estas palabras son reservadas. O sea, son palabras claves que el sistema que Python utiliza para hacer distintas cosas. Por ejemplo, comparar, verificar, hacer ciclos, mostrar cosas. Entonces, no pueden utilizar nada de esto como una variable. Entonces aquí hay ejemplos. Variable, variable con guión bajo variable, con mayúscula, opción entre medio, etc. Ya, esto es algo un poco más como de bajo nivel y tiene que ver con la analogía que les hice antes, ¿cierto? Yo en un computador tengo un archivo que es como archivo texto.txt y esto almacena algún tipo de valor, ¿cierto? Estos archivos, los archivos del computador se almacenan en el disco duro. Es la memoria que uno compra un computador y te dicen como 500 gigabytes o 1 terabyte de almacenamiento. Eso es el disco duro. Todo esto acá lo voy a subir. De hecho, estas mismas slides se las voy a subir y esta clase grabada también. Alguien pregunta si es que voy a mandar ese resumen. Bueno, ya. Entonces, como les dije, están los archivos del computador, se almacenan en alguna parte. También los computadores tienen algo que se llama memoria RAM. Siempre que saben los anuncios de computadores dicen como 500 GB, 8 GB de RAM, procesador tanto, tarjeta gráfica tanto, etc. La RAM es un tipo de memoria que es volátil. ¿Qué significa eso? De que es una memoria que se va usando y borrando, escribiendo, borrando, escribiendo, borrando, a cada rato.
Entonces, esta memoria se dedica a almacenar información de los programas que estoy ejecutando en el momento. Por ejemplo, Google, Chrome, cuando ustedes lo usan, siempre dicen que usa mucha RAM. Y es porque almacena mucha información para ser más rápido. Que yo pueda tener muchos programas abiertos es porque estoy usando RAM en cada programa. Entonces, cuando yo estoy ejecutando algo en Python, ocurre lo mismo. Cuando yo guardo una variable, esta se almacena en alguna parte de la RAM, y si yo pongo ID de la variable, me dice exactamente como en la dirección de memoria en la que está. Eh, entonces, bueno, para mostrarlo un poco más, eh, voy a compartir pantalla. Ah, y el caché es... Sí, tiene que ver con el caché. Voy a hacer un share de la pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá el administrador de tareas, se puede ver, por ejemplo, aquí está Google Chrome, cuánto procesador está usando, entonces cuánta velocidad de cómputo del computador está usando y cuánta RAM. Y aquí se ve que está ejecutando, eh, está usando harta RAM. Y esto es para guardar cosas. Entonces, por ejemplo, el Notepad, como está abierto, también utiliza memoria RAM para poder abrir este archivo de acá. Si yo cierro esto, debería desaparecer. Visual Studio Code. Y cada una de estas consolas, se fijan que está ejecutando Jupyter, y cada uno de estos usa memoria. Y la memoria que estoy usando es para guardar las... Aquí estoy usando 4 megas en Python, y es porque estoy usando 4 megas para almacenar estas variables que estoy ejecutando acá. Entonces, si yo cierro después todo esto, estas variables desaparecen y se sacan de la RAM. Pero mientras voy ejecutando esto y voy creando más variables, empiezo a usar más memoria RAM. Ya esto es algo más... O sea, todo esto es como más cultura general de computación, más que... eh, más que como algo del curso. O sea, después no les vamos a preguntar qué es la memoria RAM ni nada de eso. Solo que a mí me gusta explicarlo para que ustedes entiendan más cómo está funcionando todo esto. Y no sea simplemente una caja negra. Ya. Bueno, las variables que uno guarda son del tipo de dato que se almacena. Entonces, por ejemplo, si yo digo x es igual a 3, ¿qué tipo debería salir acá? ¿Int? Perfecto, ya, entonces vamos bien. Acá debería ser float, ¿cierto? String. ¿Y esto? ¿Qué debería ser esto de acá? Si Bull, digo x igual true, bull, bool, bull, bool. Buena. Perfecto. bull. Ya. También ustedes pueden transformar un valor a otro tipo. Entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo esto de acá, y tengo un 3, ¿cierto? Yo imprimo el tipo, me sale int, ¿cierto? Si yo este x, lo que digo es que ahora va a ser un float de tu x, acá quiere imprimirse. De hecho, para eso está. Ya esto acá sale un 3 y un int, ¿cierto? 3.0 preguntan. De hecho, pasa a ser un 3.0 y de tipo float, porque lo que hice yo fue transformarlo. Puedo usar, por ejemplo, acá también string, termina siendo... primero ejecuto eso y eso. Termina siendo un string o int, pero como ya era int, no se ejecuta nada. La idea de esto es que ustedes puedan transformar de un valor a otro tipo.
Ah, y también ahí ya lo hacía. String. Terminé siendo string. Y bool. ¿Quieren que ocurra si hago esto? Y con bool. F. Veamos. True. Ya, bueno. Este es un caso especial. ¿Por qué no false? De hecho, creo que bool de 0 es false. Y bool de cualquier otro número es true. 1, 2, sí. Eso es algo particular en realidad. Oye, no deberían hacer algo como bool de un string. Pero hay ciertos valores para los que da false y otros valores para los que da true. ¿Cuál es tu último? Es simplemente porque el computador trata de alguna forma de asignar esto a algún valor de verdad, como true y false, y el computador por defecto tiene algunas definiciones. Por ejemplo, si es que veo un 0, esto es false. Si ves un 1, un 2, o un 3, o un 4, cualquier otro número, digo true. Creo que si veo un string, esto era un string, ¿cierto? Que lo voy a ejecutar todo, no. Ya. Entonces, por ejemplo, X ahora es un string que hice 3.0, ¿cierto? De tipo string. Si yo pongo acá eso, por ejemplo 3, esto es true, pero creo que si yo pongo esto vacío, es false. Lo que trata de hacer cuando hago la operación bool es ver el tipo de dato que es, y en ese conjunto de datos hay valores que dan false y valores que dan true. Entonces en string, el string que tiene nada es false, y cualquier otro string es true. Ah, ya. Probablemente 0.2 también sea true, porque probablemente en los números, el único que es false es 0. Básicamente eso. ¿Dudas? Con bool lo que hago es que para ciertos valores voy a hacer false y para algunos true. En general es como 0 o valor vacío o, o no sé, un string vacío. Ya, acá tenía un par de actividades, de hecho tenía varias. La idea es que hagamos al menos esta. La podemos hacer la podemos hacer en conjunto, de hecho. ¿Recuerdan la fórmula para cálculo de notas? Que era esto. Nota final igual a 0.15 de I1, I2, 0.3 de examen, 0.1 tarea, todo esto. La idea es que lo podamos calcular. Y entonces, ¿cómo sería esto? Ay. ¿Se fijan? ¿Qué pueden ser esto de acá? I1, I2, examen. Pueden ser variables, ¿cierto? Puntaje, ¿cierto? Sí. O sea, ya ahí están entendiendo. La idea de esto, sí, voy a subir esto. La idea sería hacer algo así, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir I1 igual a esto, I2 igual a esto. Ya sumamos de que les va todos bien y sacan un 6. Acá sacan un 7. La tarea un 7. Ya la tarea 3, ya digamos que sacan un 4. El examen un 5. Y esta es la nota de participación, que espero que sea un 7. Que puedan hacer todos los ejercicios de los labs. Entonces, si yo... ¿Cómo se calcula la nota de participación, profe? Ah, ya. Básicamente los labs que van a ver van a ser ejercicios. Y si es que hacen todos los ejercicios del lab, tienen un 7. Y si es que los dejan para... Voy a dejar una fecha límite para hacerlo. Y si es que después de esa fecha los hacen después, obtienen la mitad del puntaje por cada ejercicio. Ah, ya, O sea, perfecto. pueden dejar los labs para el final hacerlo y al final sacar nota de participación 4 igual. O hacerlo del momento y se van sacando por así. Entonces, ¿se fijan? Puedo ahora programar mi propio calculador de nota final en base a este código. Eh, ¿Se entiende? ¿Sí? Si te llaman en el lab, la idea es que puedas seguir tratando de hacerlo durante el semestre. Bueno,
tenía más ejercicios, ¿Hoy pero día hay las profe? no, hoy día no iría a verla. De hecho, tenía más ejercicios, pero los vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Tengo varios. Pero la idea es que la siguiente clase partamos con ese ejercicio y lo vayamos haciendo en conjunto. Un poco de repaso y, bueno, hasta acá estaría la clase. Les voy a subir igual. De hecho, les voy a subir esto con los ejercicios por si quieren hacerlo antes, pero sí la solución. Y la próxima clase les doy la solución. Por ejemplo, trato de hacer este polinomio eh, en código. Ah, ya. Todavía sí, todavía no hay tarea. ¿Ya? Porque de hecho todavía estamos preparando los enunciados y todo eso, así que por ahora no se preocupen. Eso. Les voy a subir en un rato esta clase para que la tengan y puedan probarla y ejecutarla. Si no tienen Profe, dudas, gracias. nos vemos. Oh, gracias. Adiós.